Hola, ¿qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que sigan disfrutando de sus encierros con estos videos. Y bueno, pues nos quedamos en la intubación endotraqueal. Entonces veíamos que después de que ya esté intubado el paciente, pues vamos a proceder a limpiar el área quirúrgica. Primero lo que tenemos que hacer es rasurar hasta 3 veces más del área quirúrgica, de la incisión, todo lo que va a ser el área quirúrgica. Es muy importante el rasurado porque es lo que nos puede a veces echar a perder toda una asepsia. Recuerden que el instrumental siempre debe estar estéril y se esteriliza. El método más efectivo pues es la autoclave de vapor de calor y pues generalmente es un proceso largo, se lleva pues mínimo media hora esterilizándolo, más la lavada, más la secada, más el acomodo. El enguantado, pues los guantes son estériles, las suturas, el bisturí. Entonces cuando van a preparar el área quirúrgica y nomás por flojera no rasuran el espacio correspondiente, pues un mechoncito de pelos que entre a la herida quirúrgica, pues nos va a echar a perder todo el proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado con la rasurada. Y bueno, ya que tenemos bien rasurada nuestra área, pues lo primero que tenemos que hacer es aplicar yodo y posteriormente alcohol, yodo, alcohol, yodo, alcohol. Se hace del centro a la periferia. Hagan de cuenta que esta es la herida o donde van a hacer la herida quirúrgica. Entonces empiezan primero con el yodo del centro a la periferia. Y luego el alcohol del centro a la periferia y así 3 veces. Ajá, 3 veces es lo que hay que aplicar ese método para que terminamos con alcohol, es yodo alcohol, yodo alcohol, yodo alcohol, terminamos con alcohol y entonces ya posteriormente se coloca el campo quirúrgico también estéril y se puede esperar a que se seque o con una gasita quitar el exceso de alcohol que quedó para poder intervenir al paciente. Siempre, como les digo, del centro a la periferia, utilizar gasas estériles, las que están con el yodo, pueden ser en un botecito, en un tipo topper, un recipiente para comida, pero obviamente que lo designen para eso, que siempre esté cerrado y que las gasas que se utilicen pues siempre estén esterilizadas y utilizar un guante estéril. Puede ser un guante estéril de exploración, no tiene necesariamente que ser de cirujano, que salen un poquito más baratos. Y generalmente lo hace el auxiliar en el quirófano, aunque pues en veterinaria pues es pues a veces hasta el mismo cirujano o el que esté desocupado para empezar rápido la cirugía. Luego tenemos el tipo de enguantado de campos y de batas quirúrgicas. Bueno, el enguantado pues es de tres formas. Me parece que lo mencionamos en unos videos anteriores, pero lo volvemos a repetir. Existe el enguantado cerrado, abierto y el asistido. El cerrado prácticamente consiste en cuando nosotros nos ponemos el guante con la manga de la bata y la empujamos. El abierto, pues es como el convencional, que agarramos nuestros guantes, los ponemos en el área quirúrgica, los tomamos de donde están doblados, que es la parte que podemos contaminar con nuestras manos que ya nos lavamos, y posteriormente introducimos las manos al guante. Y el asistido es cuando una persona que ya está enguantada se pone con la posición con el guante abierto para que el cirujano nada más meta la mano y listo. Generalmente son 4 campos, el campo craneal, el caudal, perdón, el caudal, craneal y los laterales. ¿Por qué? Pues porque es el área más sucia, el área caudal, por el ano, por el pene o la vagina, la vejiga, la orina, las heces. Luego se pone el campo craneal por la boca, nariz. Y después los campos laterales, que son derecho izquierdo, izquierdo y derecho, da igual, solamente que haya como algo más contaminado, pues sí se prefiere poner primero el otro. Y ya que tenemos nuestros 4 campos, ponemos nuestro campo hendido. El campo hendido, pues es una sábana que tiene una hendidura, por eso se llama hendido. El medio, que es como la que han visto en los videos, bueno, en los otros videos. Y pues ya que tenemos nuestro paciente, pues ya empezamos. Ahora, eh, las batas quirúrgicas pues están dobladas especialmente para que en el momento que nosotros vayamos a utilizarlas estén la parte de adentro de la bata quirúrgica, o sea, lo que va a estar en nuestro cuerpo,
expuesta para nosotros de ahí sostenerlo y ponernos la bata y que alguien nos la amarre por atrás. Y ya después, pues ya nos enguantamos, lo ponemos en nuestros campos y empezamos la cirugía. El doblado y empaquetado, bueno, pues hay que doblarlo, los campos después de que se utilizan, si son de tela, porque hay unos que son desechables, los tomamos, los enjuagamos, quitamos el exceso de sangre, podemos utilizar agua oxigenada para que no se vayan a manchar, o algún producto de limpieza de la casa, de las casas, bueno, no sé, del súper, y se coloca lo que es en la lavadora, se lavan de forma convencional, se secan de forma convencional y se doblan para su posterior empaquetado en papel y del papel ya se mete el autoclave. Eh, una cosa es esterilizado y otra cosa es desinfectado. Desinfectado, pues nada más lo limpian con un desinfectante, pues ya queda el instrumental listo, ¿verdad? Pues no, hay que esterilizarlos, que es quitar toda la materia viva de la superficie, esporas, bacterias, virus, todo, absolutamente. Y eso se logra en la autoclave de vapor, que es a más de 121 libras de presión, lo que hay adentro del autoclave, y es lo que destruye toda la materia viviente, y pues es una maravilla porque pues ya tenemos la seguridad y la certeza de que están esterilizados. Existe la cinta testigo, que es como un tipo masking tape, pero tiene unas rayitas blancas que al momento de llegar a esa presión se hacen negras. Entonces esa cinta testigo, que parece masking tape, se hace como negrito y listo. Ahorita les enseño un bulto, cómo queda. Espérenme 10 segundos. Bueno, fueron como 12, pero ya llegué. Entonces miren, aquí tenemos una cinta testigo sin haberla metido al autoclave. Y aquí tenemos una cinta testigo que ya se metió al autoclave. Ajá. Estos dos paquetes son, fíjense cómo sí se ven unas rayitas como más blancas, que son las que posteriormente se van a hacer negras al momento de que logran esa presión. Esta cinta testigo la venden en cualquier almacén de productos médicos humanos. Y por ejemplo, este es un instrumental, siempre hay que ponerles el nombre. Este es un instrumental. Este fue esterilizado en febrero del 2021. Y este es un campo hendido, que todavía no se mete el autoclave, que también va a ser esterilizado el mes de febrero del 2021, porque estos paquetes son los que utilizan en la veterinaria y son los que tienen una vida de anaquel de 6 meses. Entonces, si un instrumental, mmm, digamos, si se esterilizó en enero, pues en julio ya se tiene que utilizar. Y si no se utiliza, en agosto disminuye la garantía de que esté completamente esterilizado. Ahora tiene doble capa, está el instrumental, está un campo del instrumental y luego está el papel para proteger un poquito más. Y pues no andan rodando por toda la veterinaria, están en un anaquel, en un cajoncito, y ahí es donde se resguardan, libres de humedad, de calor, de frío extremo, y pues ahí están bien. Y entonces, si se pasa la fecha de esterilización, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues no como que decir, no, pues esto ya no sirve o ya hay que volverlo a esterilizar. Lo ideal es que sí, sin embargo, para curaciones menores, a lo mejor para una herida que está contaminada y necesitamos un instrumental, pues podemos utilizar ese, que no necesitamos que esté con tanta garantía de esterilidad, pero que lo podemos usar en una cirugía o en una curación o en algún retiro de puntos o en alguna cosa que no necesitemos entrar a una cavidad, por ejemplo, una cavidad abdominal, pues definitivamente no es recomendable. Ahora existen unas autoclaves de luz ultravioleta que son muchísimo más rápidas. Sin embargo, cuando yo iba a comprar mi autoclave, pues iba viendo si compraba esa o la autoclave, y una de las mejores cirujanas del país, que se llama la doctora Samantha Merker, pues me sugirió que para entrar a una cavidad abdominal, por ejemplo, para una ovariohisterectomía, definitivamente la mejor opción era esterilizar con la autoclave de vapor. Y no es no son caras o inalcanzables de comprar, han de andar entre unos 12,000, 15,000 pesos. Pero bueno, se garantiza que
que van a operar mucho cuando la compren, porque pues ya teniéndola la van a usar mucho. Y obviamente pues hay que tener mucho instrumental, ¿verdad? Farmacología y manejo posquirúrgico, bueno, pues ¿de qué depende? Pues depende de la cirugía. No es lo mismo una amputación que una castración o no sé, tantas cirugías que existen. Definitivamente sí hay que tener en cuenta que sí hay cosas donde sí se necesitan y cosas donde no. Sin embargo, en la mayoría de los casos, pues siempre se necesitan antibióticos y analgésicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos invadiendo una área completamente libre de vida. Estamos introduciendo alguna bacteria o algo, entonces se recomiendan los antibióticos. En algunas ocasiones no se ponen antibióticos, no se administran, perdón, antibióticos por la cuestión de que estamos completamente seguros de que todo estaba aséptico, limpio, estéril, nuevo y no hay necesidad de poner antibióticos, pero a veces que sí da como miedito de, híjoles, a lo mejor este entró poquito aire, abrieron una puerta o algo así y pues mejor sí hay que ponerle antibiótico. Sin embargo, pues lo ideal es que no, pero bueno, depende de cada caso. Luego tenemos el analgésico. El analgésico pues pueden ser de varios tipos, ya vimos en los videos pasados diferentes protocolos de analgesia, morfina, fentanil, AINES, bueno, de todo. Anestesia local, regional, etcétera. Sin embargo, definitivamente siempre hay que aplicar analgésicos y la recomendación es aplicarlo antes de que empiece la cirugía para que no se genere la curva de dolor o se genere muchísimo menor. La infiltración se puede infiltrar anestesia local, aparte de la anestesia general, pues para no tener que profundizar tanto el paciente y la recuperación y el despertar sea muchísimo más agradable. El drenaje que se hacen con Penrose, que son como unos popotes, pero muy muy flexibles, como condones, pero más rígidos, que sirven para colocarlos en lugares donde puede haber un espacio entre la piel y el músculo. Por ejemplo, cuando hay una resección de tumor de glándula mamaria en la zona inguinal, generalmente hay muchos espacios muertos ahí. Al momento de que el paciente camina, bueno, la paciente camina, pues empieza a generar como aire en este espacio por la piel que se tuvo que jalar para poder suturar, y entonces aquí lo que se recomienda es colocar un Penrose para que por ahí vaya saliendo toda esa agüita, sangre, sanguaza que puede llegar eh, a acumularse ahí y formar un seroma y después tener complicaciones. Entonces con un Penrose es una maravilla. Luego se recomienda, por ejemplo, en los gatos aplicar gotas oftálmicas de lubricante para que no se les deshidrate su córnea. Collar isabelino en la mayoría de los casos. No hay que ver la opción de ponerlo o no cuando los perros son muy inquietos. Definitivamente hay que ponerlos. La mayoría de las veces los propietarios los recortan, los quitan y entonces falla. Bueno, la mayoría de los casos que tenemos propietarios medios desobedientes. Aquí es muy importante darles a conocer a los propietarios la importancia del collar isabelino. Exagerar a lo mejor un poquito en decirles, si se quita el collar isabelino, se puede quitar los puntos en un ratito de descuido, se abre la herida y se le salen las vísceras y se muere su paciente. Todo por su negligencia. Pueden comer, pueden dormir, pueden ir al baño, pueden ser muy felices con su cono de la vergüenza o su collar isabelino y tratar como de normalizarlo, no verlo como opción, decirle esta es lo que necesita y ni modo. Y después del collar isabelino, pues también se puede utilizar estoquinet. El estoquinet es como una media, pero que se utiliza en uso humano. Sin embargo, se puede utilizar en veterinaria. En uso humano se utiliza para miembros anterior y posterior, para como vendaje. Sin embargo, es como una media, pero se puede utilizar, por ejemplo, en gatitas. Y es como una camiseta, como una pijama, donde es un tubo de tela muy elástico, se les hacen los 4 agujeritos para los miembros y así ya no se pueden lamer. Eso también puede servir en pacientes sobre todo más pequeños y gatitas, para no poner collar isabelino o poner las dos cosas.
Y bueno, vendajes, dependiendo de la zona donde se suturó, donde se operó. También se pueden utilizar algunos vendajes para acomodarlo en la zona. Luego tenemos las cirugías. Ya vamos a empezar con las cirugías. Por fin, ya casi es el primer parcial y no habíamos empezado con las cirugías. Entonces vamos a empezar con las cirugías. Primero lo que vamos a ver es estos cuadritos. Los vamos a ir viendo durante lo que resta del curso. Y este cuadrito básicamente vamos a mencionar cuál es el instrumental que se necesita para esta cirugía, cuáles las consideraciones anatómicas para saber cirugía de esa, las consideraciones prequirúrgicas, lo que se necesita de pruebas de gabinete o de laboratorio, rayos X, análisis de algo, la anestesia ideal que se puede utilizar en esa cirugía, cómo se va a colocar al paciente, la técnica y los cuidados después de la cirugía, los cuidados posoperatorios. Entonces, en este cuadrito, pues vamos a ir viendo más o menos cada una de las cirugías. Y bueno, pues las que veamos en las prácticas, pues esas son las cirugías que pues vamos a estarlas viendo. Recuerden que ahí podemos interactuar un poquito más que en estos videos. Sin embargo, ya saben que cualquier pregunta me la pueden hacer por el buzón que viene aquí mismo en el aula virtual. Primero tenemos la reparación del otohematoma. En segundo semestre vimos que era un otohematoma. Y bueno, un otohematoma es un acúmulo de sangre que se genera por el sacudido y por el latigueo que hace la oreja sobre la parte de la cabeza y la parte del macetero. Entonces al momento que se sacude, pega y entonces se derraman vasos sanguíneos muy pequeñitos y se llena de sangre. No es pus, no es agua, es sangre. Entonces esta sangre pues se tiene que corregir, se tiene que quitar. Hay gente que quiere que se le puncione para que no le vuelva a pasar, se le punciona sin ningún problema, pero generalmente a los 2 o 3 días vuelve con la orejita igual o peor. Entonces no hay que tardarse mucho porque se puede llegar a necrosar el cartílago y a veces llegan hasta perder la oreja. Entonces se ven muy, muy, muy antiestéticos sin una oreja y aparte, pues parece, un labrador va a parecer como pitbull de pelea, no sé, muy, muy, muy antiestético. ¿Qué vamos a necesitar? Pues el instrumental general. Recordemos que el instrumental general, pues es lo que es el corte, que son las tijeras, bueno, la diéresis, que son las tijeras, el mango de bisturí, el bisturí. Luego tenemos lo que es la hemostasis o la hemostasia, que son las pinzas de Kelly, pinzas de mosquito, pinzas de Rochester. Luego lo que es sutura, que es el portaagujas y las pinzas de disección con dientes y sin dientes de ratón. Y algunos accesorios como los ganchos separadores y las pinzas de backhouse, por ejemplo. Ese es el instrumental general. Es como lo que viene en su estuche de disección que tenían de anatomía. Esa también puede servir para cirugía, porque pues finalmente si son tijeras y se pueden esterilizar, son de acero inoxidable. Anatomía quirúrgica, bueno, pues sabemos que la oreja pues tiene una irrigación longitudinal. Esto quiere decir que si el perrito es... Esto quiere decir que si el perrito, porque me tengo que acercar al micro, esta es su oreja. Ajá, entonces la irrigación viene longitudinal. Ajá, eso quiere decir que viene así, no así. Ajá. Porque eso es importante porque pues esta es nuestra oreja y lo que vamos a hacer es un corte. Entonces, eh, irrigación longitudinal por la oreja y por la parte interna pues tiene el cartílago. Y por la parte externa pues tiene la piel. Consideraciones prequirúrgicas pues hay que aplicar analgésicos y de inmediato aplicar por cuestiones de estética, pues como les digo, tratar de salvar la oreja, que generalmente siempre se puede salvar. Y hay que colocar una torunda en el canal auditivo porque va a salir mucha sangre, toda la que está dentro del autohematoma.
Y pues la asepsia pues igual se embroca de los dos lados de la oreja y se pone su campo quirúrgico. Pruebas de gabinete, pues se recomienda confirmar que efectivamente sí sea un autohematoma y no sea un tumor o alguna otra cosa, pero generalmente siempre es fácil de diagnosticar. Y bueno, la anestesia generalmente de 15 a 20 minutos. Puede ser tiletamina solazepam, propofol, no se necesita una anestesia muy profunda, pero sí, obviamente hay que anestesiar porque es muy doloroso. Y se coloca al paciente de cúbito lateral. La técnica, bueno, pues hay un drenaje incisional combinado con sutura. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues si esta es la oreja, eh, esta es la oreja en su cara interna y esta sería en su cara externa. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues digamos que aquí está el canal auditivo, que es donde vamos a poner nuestra torunda, y por la cara interna vamos a hacer la incisión así, y vamos a hacer otra incisión por acá, o con tijera podemos cortar como un pedacito para dejar como un ojal. Ya que hicimos esta técnica, pues va a salir toda la sangre. Vamos a tener que hacer un curetaje, que es raspar por dentro. Vamos a meter un bisturí o una legra o una pinza de disección para raspar por dentro, raspar, raspar, raspar y quitar todo lo que es todo lo que es esto de tejido como ya medio necrótico y pues va a tener que sangrar. Son cirugías muy sangrientas, por cierto, porque si las orejas sangran mucho, pues imagínense. Entonces hay que estar haciendo ese curetaje, que es raspar, 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 ya sea hacia el cartílago, hacia la piel, hacia todos lados, para que pueda adosarse después. Ajá. Ya que tuvimos este curetaje interno, hay que irrigar con solución salina, que puede estar acompañada con anestesia local. Y se ponen puntos en U. Los puntos, eh, como esta parte es más, la parte interna es más sensible, entonces el punto se pone por aquí, o sea, entramos aquí y sale por acá, y luego hacemos esto y metemos por el otro lado, y acá va a salir, y aquí vamos a hacer nuestro nudo. Yo les recomiendo que antes de apretar pongan una pinza, unas tijeras o algo para que no quede muy apretado, porque si queda muy apretado se va a deformar la oreja horrible. Entonces, tienen que quedar muy bien apretados el nudo, pero no tiene que estar apretado hacia la piel. No sé si me explico. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo esto y lo quiero apretar, entonces yo lo puedo apretar. Bueno, también hay que tener en cuenta que el nudo tiene que quedar así, porque muchas veces les queda así y le aprietan. Entonces, si hacen esto, se va a aflojar. Entonces tiene que estar así acomodado el nudo. Y entonces, si aquí está la oreja, bueno, una parte de la oreja, lo le ponen una pinza arriba y entonces lo aprietan bien fuerte, le dan sus buenos 5 o 6, no sé, las lazadas que quieran, eh, pero que quede bien apretado el nudo para que no se vaya a deshacer, pero al mismo tiempo, al momento de que quitan la tijera, entre la piel y la sutura, pues va a quedar un nudo bastante cómodo para el paciente y no va a estar apretado, pero el nudo sí va a estar muy seguro. Y entonces, pues así le van a hacer varias veces. Así le van a hacer varias veces. Tienen que ser longitudinal, porque si hacen esto, si hacen una sutura así, este, pierde la irrigación, se necrosa una parte de la oreja. Entonces tienen que ser todos los puntitos así. Y entonces la oreja por fuera, en la cara externa, pues va a quedar así con todos los puntos y pues la gente, pues a veces como que no le gusta. Obviamente, la cirugía no es tan tardada si se utiliza mucho material de sutura. Puede ser sutura de absorbible o no absorbible, de todos modos se va a quitar los puntos. Nada más que sí es importante, ¿se acuerdan cuando vimos el video de las suturas? Cuando elijan su material de sutura, que sea cortante la punta, no que sea roma, que tenga el triangulito donde estaba la figura de la aguja, que tenga un triangulito y no una bolita, porque eso es más fácil para que esté entrando. A veces el cartílago está muy grueso, el paciente es muy grande y ahí andan batallando y dándole unos apachurrones muy fuertes a la oreja. Y ya que terminaron,
Se pone un vendaje, se puede poner un vendaje en la cabeza y collar isabelino. Y después de 3 semanas se retiran las suturas, no antes. Si ustedes retiran las suturas antes de 3 semanas, ya va a estar cicatrizado a los 10 días, a los 15 días. Pero si los retiran en ese momento, hay posibilidades de que se le vuelva a hacer. Si de hecho con 3 semanas hay también posibilidades, siempre va a haber posibilidades de que se les vuelvan a hacer. O en la otra oreja. Entonces, generalmente este tipo de problemas se da por una otitis externa. Entonces, también hay que tratar el problema de otitis. Obviamente, cuando se hace la cirugía del otohematoma, pues la otitis va a ser muy difícil de tratar con medicamentos tópicos. Necesitamos sistémicos porque cómo le vamos a aplicar imagínense un medicamento cuando está la oreja así. Aquí es donde tenemos que aplicar las gotitas. Entonces, esa sería la reparación del otohematoma. Ajá. Luego tenemos la técnica de ablación de canal auditivo. ¿Qué es la ablación del canal auditivo? Bueno, pues es prácticamente abrir la oreja para, pues para dejarles el oído medio más expuesto cuando hay una otitis media muy muy severa. Entonces, lo que se hace es abrir así para que esté como más expuesto el oído y pueda aliviarse. Entonces, ¿qué se necesita? Instrumental general y una sonda. Anatomía quirúrgica, pues recordemos que el canal auditivo está en forma de L, la oreja, bueno, donde empieza el canal auditivo. Se termina el oído externo con el tímpano o la membrana timpánica, y el oído medio pues empieza de la membrana timpánica hacia el cráneo, digamos hacia el temporal, y luego ya el oído interno pues adentro del temporal. Ahí mismo también está la glándula salival parotidia, que es la que forma, está, digamos, en la parte caudal del músculo macetero. De eso se acuerdan perfectamente, me imagino. Generalmente hay una leucocitosis en el hemograma, se recomienda hemograma. La anestesia sí es tardada, si es de 30 minutos a 1 hora, puede ser anestesia inhalada o gilacina y gilacina. Gilacina y tiletaminas solazepam, perdón. Se coloca al paciente de cúbito lateral, obviamente pues del lado que se va a operar hacia nosotros, y se coloca una sonda para ver la profundidad. Se hacen 2 incisiones laterales paralelas hacia la sonda, 1.5 veces más largo que el ancho del canal auditivo. Se corta el cartílago, tal como lo están oyendo, es una cirugía muy agresiva. Se sutura con suturas no absorbibles, pueden ser nylon, y se queda la ventilación para prevenirle el daño por las sacudidas de la cabeza. Y se le pone un vendaje, collar isabelino, y en 14 días se retiran las suturas y ese canal auditivo queda completamente abierto. Prácticamente lo que hacen pues es del oído hacer como un canal o como abrirle más el canal auditivo. En otitis muy recurrentes, muy recurrentes, muy recurrentes. Esto se puede hacer, pero si es un poquito agresivo. Cuando es de oreja caída, pues casi no se les nota porque la oreja lo tapa. Cuando son de orejas erectas, pues sí, sí se les nota un poquito más. Luego tenemos la reparación de paladar hendido, que es una cirugía. Bueno, la de la ablación, esa yo nunca la he hecho, pero sí he visto algunos pacientes que se les han hecho esas cirugías y sí es muy agresivo. La del otohematoma la he hecho bastantes veces y la de paladar hendido la he hecho muy pocas veces, pero sí la he realizado. Esta cirugía es cuando tienen el labio leporino o paladar hendido. El paladar hendido básicamente pues es una hendidura, como el campo hendido, que está en el paladar porque no cierra, no alcanza a cerrar las dos láminas que forman el proceso palatino, ya, óseo y cartilaginoso. Entonces no cierra y pues necesitamos saber cuál es el hueso maxilar, el incisivo y el palatino que forman el proceso palatino. Se necesita una sonda nasogástrica y obviamente sonda endotraqueal. La sonda endotraqueal y la canalización endovenosa siempre. Esas no las pongo porque siempre tienen que ir así.
Se necesita pruebas de laboratorio general, generalmente pues, son en cachorritos. Anestesia sí tiene que ser con anestesia inhalada por el proceso de sangre que va a estar escurriendo hacia la nariz y hacia la boca. Entonces aquí definitivamente sí tiene que ser anestesia inhalada. Se coloca al paciente de cúbito dorsal. Se necesita un abrebocas porque pues vamos a tener que tener la boca abierta toda la cirugía, la cabeza elevada y se encinta la lengua para no, pues para que no nos esté estorbando. Se hacen unos colgajos. Los colgajos, hagan de cuenta que este es el paladar y esta es la hendidura, esta es lo hendido del paladar. Entonces lo que se hace es, estos colgajos se incide aquí, aquí y aquí, y se incide aquí, aquí y aquí con el bisturí. Y entonces estas dos láminas las vamos a unir y las vamos a suturar con surgete continuo. Y listo. Se suturan y pues el tejido del paladar, que es lo que vamos a suturar, es muy friable, o sea, se desgarra muy fácilmente. Entonces sí necesitamos tener mucho cuidado, sobre todo con la recuperación, pero la mayoría de las veces puede ser exitosa siempre y cuando pues también el propietario coopere con dietas blandas hasta que se suture, y hay muchos riesgos de que en cualquier momento de su vida se le pueda romper. Y obviamente esta cirugía por ética se recomienda hacerla junto con la esterilización del paciente, porque bueno, a veces todavía no les descienden los testículos, están muy chiquitos, pero el compromiso es que se esterilice después porque es un problema hereditario. Entonces no podemos dejar, y sobre todo se hace mucho en bulldogs que los quieren para venderlos, ya que se recuperen como si no tuvieran el problema. Entonces pues hay que dejarles muy claro a la gente que este es un problema hereditario. Luego, colocación de sonda nasogástrica, nasoesofágica, perdón, y nasotraqueal. Ese va a ser para el próximo video. Muchas gracias, jóvenes, y a seguirse cuidando.